Buenas tardes. Estamos en el tema de sustentabilidad y me gustaría hacer mención en el tema de la ética ecológica de una de las mentes más importantes del tema, que es Leonardo Boff. Leonardo Boff es un filósofo, teólogo, ex franciscano que tiene todo un sustento filosófico respecto de la ética ecológica y nos las va a desglosar en 4 áreas principales, que es la ecología ambiental, la ecología social, la ecología mental y la ecología integral. Esa es su gran aportación hacia la parte de ética ecológica. Él es una persona que fue invitada a armar y diseñar, escribir y redactar los objetivos y la búsqueda de la Carta de la Tierra. Otro de los documentos, para el 2000, otro de los documentos importantes en la parte de sustentabilidad es la encíclica del Papa Francisco, el actual Papa católico, que se llama Laudato Si, que significa alabada seas. Esta encíclica también fue revisada, asesorada por Leonardo Boff, y también tenemos como otra de sus participaciones esta actual, que es la búsqueda del desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030. Entonces, más que nada, estamos hablando de él como una voz cantante, una voz fuerte, una voz enfática al respecto de la necesidad de el tema de sustentabilidad. Está hablando desde toda su reflexión filosófica, que es enorme al respecto, parte de la idea de que hemos de salir del antropocentrismo, en donde se nos ha dicho que somos el centro del universo a través de la razón, como el hombre vitruviano de Da Vinci, que es este señor que tiene las manos y los pies y que es la medida de todo, que es un cuadrado y un círculo, en donde pensamos que partimos de un paradigma desde antes del siglo XVIII, en que pensábamos que el ser humano es dueño de la tierra, cuando en realidad es parte de la tierra, es parte del sistema de la tierra, y esa es la propuesta de Leonardo Boff. Por lo cual, cuando tenemos esta ambición humana por la extracción de los recursos naturales, como habíamos visto en el Órax, por ejemplo, cuando vimos el cuento, nos damos cuenta que al final la gran perdedora es la tierra. Hay una lógica de explotación a través del paradigma de antropocentrismo de 4 siglos, en donde desde Galileo y Newton, Bacon, quienes son los padres del paradigma moderno, y cuando nos referimos en la universidad a moderno, nos referimos a la idea de la modernidad, en donde pensábamos que todos los recursos proveían de la tierra, se consideraba entonces al hombre como dominador, como el que llegaba a ser el que ponía la bandera sobre la tierra, y entonces se olvida toda esta idea de los pueblos originales en Australia, en Brasil, en México, en todos los pueblos oriundos, de que la gran madre es la tierra, ¿sí? La Pachamama, la Magna Madre, y hay que tener una veneración a la tierra. Es parte de la cultura de los pueblos originarios, los pueblos originales, y a partir de toda esta gesta hacia la explotación del capitalismo, desde el inicio hasta el capitalismo salvaje en el que vivimos, tenemos una idea de que hay que ser administrador, visionario, emprendedor a través de esto. Leonardo Boff dice entonces que la gran perdedora y la gran pobre es la tierra, y que el desarrollo y el crecimiento en el paradigma moderno pues lo vamos a expresar en la acumulación y la riqueza de los bienes materiales. Esto de entre más tengo, pareciera que más soy. Y es una disfunción ahí, un error mental, digamos, pensar que somos más importantes porque tenemos más. Al mismo tiempo tenemos el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que también ha sido coadyuvante de la explotación de la tierra y de los recursos de manera más sistemática, de tal manera que lo que se hacía con una cuña probablemente ahora se hace con una máquina, y entonces parece que no hay un alto. La tierra, entonces, justo a partir de 1972, habíamos dicho en un cruce de un plano cartesiano XY, nos damos cuenta que existe un
en el rango de las Y's tenemos un planeta Tierra y en el de las X tenemos una cantidad de población. De tal manera que nos damos cuenta justo en los 70 que la Tierra tiene bienes y recursos finitos, ¿sí? Y que la humanidad no puede seguir de esa manera hacia el futuro. Entonces empiezan a surgir estas ideas de ir pensando en los no nacidos, de que todo esto no es universalizable, de que se está rompiendo la capa de ozono, de que se están derritiendo los polos, de que la tierra no se reforesta tan rápidamente como se está devastando, ¿sí? Y entonces dice Michel Serres, que es otro filósofo, que la declaración del ser humano frente a la tierra es una guerra total en función de su riqueza y acumulación de bienes. Y hay una inmensa dificultad de autorregenerarse porque toda la población tiene ocupada en habitaciones, en extracción y está tomada la tierra, ¿no? Ustedes ya habían expuesto que habíamos hablado de la Carta de Río, ¿sí? De los objetivos para la Carta de la Tierra. Este, y dice Michel Serres, en esta guerra no tenemos ninguna posibilidad de vencer, ¿sí? Dice también que defendemos los efectos perjudiciales y ponemos energías a nuestro favor, pero al final vamos a salir perdiendo. Entonces, el meteoro más arrasante de la Tierra se llama ser humano, se llama hombre, ¿sí? Es una fuerza física que somos nosotros que destruye la Tierra, cortamos árboles, quitamos plantas, ¿no? A la hora de ampliar alguna cochera, vemos cómo se deforesta una colonia, ¿no? Anualmente se destruyen entre 30 a 100 mil organismos vivos y la Tierra va aumentando de grados hacia el calentamiento global. Entonces, vamos a ver una parte de esta presentación en donde se dice que es un imperativo ético de cualquier persona capaz de llamarse intelectual, en este caso los estudiantes nos hacemos llamar intelectuales, de tener un imperativo, un deber de cualquier persona hacer una reflexión y parar y hacer algo. En el caso de la mercadotecnia, probablemente sean campañas hacia detener estas ideas. Nuestro futuro no puede ser la continuación del pasado, tiene que ver con esto que hemos visto este año específicamente, en donde nos damos cuenta que no podemos seguir teniendo una vida como teníamos antes de la pandemia, porque esto no era normal. Lo normal no era común, no era lo correcto. Lo normal de la explotación de la tierra, lo normal de la explotación humana, lo normal del exceso de contaminación, lo normal no era lo correcto, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser la continuación del pasado. Creo que esta es una buena opción, oportunidad de estar encerrados, encerradas, para empezar a prospectar ideas, a tener otras perspectivas al respecto de cómo seguiremos viviendo nuestras vidas. A lo mejor no necesariamente estando todo el tiempo desgastando los recursos naturales. Pero esta presentación no solamente habla de los recursos naturales, esta es la parte de la ecología ambiental que muchas veces cuando hablamos de sustentabilidad siempre nos vamos a pensar en lo verde, en lo vegano, en lo ambiental, ¿no? También la ecología que tiene que ver con esta limpieza social. La idea de la ecología social está hablando de la parte injusta del ser humano, ¿no? Los despidos, los trabajos que no son remunerados, la gente que no tiene servicios sociales, las guerras, ¿no? Todo esto nos va llevando hacia una parte reduccionista de la parte de la ecología social, de la injusticia. Somos nuestros propios explotadores, somos nuestros peores enemigos, ¿sí?
consideramos las necesidades de las generaciones del mañana o no, ¿sí? Nosotros nos saqueamos sistemáticamente. Existe, la ecología social tiene que ver con la equidad de género, violentamos los derechos humanos de otros, explotamos al trabajo infantil, la prostitución, las personas que están por outsource, las personas que solamente se les paga por labor, ¿no? Que no están, que no tienen servicios sociales, derechos laborales. Esto es lo que implica la ecología social. Tiene que ver con la injusticia social dentro de la movilidad, dentro de la modernidad, entre los recursos infinitos y la posibilidad verdaderamente de tener un futuro hacia algo que probablemente no es universalizable. Hay algo que en responsabilidad social, si lo googlean, se llama la copa de champaña, en donde veremos que el 15% de la riqueza mundial está arriba en 15% de la población y el resto estamos en un momento, en una situación de pobreza, pobreza regular, pobreza extrema. Entonces, esto tiene que ver con la injusticia, la falta de administración de recursos naturales, sociales, laborales para la salud, en donde había que repensarse. Otro tema que es súper indispensable en la ecología para Leonardo Boff es la ecología mental. ¿De qué estamos hablando? En este animal que somos nosotros, en el 98% de nuestra herencia genética, tenemos instintos de violencia, voluntad de dominio, arquetipos que nos alejan de ser buenos nada más porque sí. O sea, la benevolencia, la bondad y la justicia es algo que se educa en el ser humano, no es algo que se tenga ya como una cosa preestablecida, se educa. De tal manera que cuando estamos expuestos y expuestas todo el tiempo a violencia exponencialmente desde los medios de comunicación, probablemente en nuestra casa, en la calle, en las noticias, en las películas, estamos normalizando, estamos justificando que la ecología exista como algo normal. La muerte humana es como si fuera una película que ya hemos visto todos los días. Entonces, esta idea antropocentrista tiene que ver con incluso disfrutar a veces el dolor, a veces nos reímos de la gente que se cae o que se golpea o nos encantan las películas donde se explotan las bombas o donde hay atropellados o donde corren sin parar, ¿no? Y la búsqueda de la propia paz, porque sí, que es un gran tema también de la responsabilidad social, la búsqueda hacia la paz, la educación para la paz, no se logra toda vez que dentro de la parte mental tenemos normalizada la violencia. La ecología integral es esta idea maravillosa que tiene Leonardo Boff al respecto de la tierra que somos. Él termina con la ecología integral y dice, hay que darnos chance, la tierra es joven, está en una cosmogénesis y no es un planeta viejo, de tal forma que cuando los astronautas salen en los años 60 y se extraen del planeta Tierra y ven un planeta externo, se dan cuenta que es un ente viviente que puede existir con o sin la humanidad, que siente, que vive, que respira, que pervive a pesar de nosotros. Y entonces, esta es la idea de la ecología integral. Según el testimonio, la Tierra aparece como un planeta azul blanco que cabe en la palma de la mano y desde ese momento el ser humano ha evolucionado para tener una idea de llegar hasta aquí y ahora, de tal forma que debemos de tener paciencia y fe, pues estamos apenas en formación como un género humano, como la entidad viviente de un planeta que nos está dando permiso de habitar el universo. Esta es la idea de la ecología integral en Leonardo Boff. Dice el universo como un todo que posee una profundidad espiritual. Él como ex franciscano y está hablando también de esta posibilidad en donde el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, que es algo que se habla también
desde la salud, ¿no? Somos un cuerpo biológico, utilizamos la mente y probablemente al final de la vida o en algún momento de nuestra religación con una entidad superior establezcamos una necesidad espiritual, es decir, no nada más parece que somos cuerpo biológico y mente, sino también hay una religación con el espíritu, el universo, los otros, alguna entidad no tangible, ¿sí? Y entonces esta idea de la búsqueda de la religación con el universo, con la naturaleza, con lo no creado por el hombre, se propone como una totalidad que es orgánica, que es dinámica, que es diversa, que es armónica y que busca en general un cosmos, un universo. La palabra universo significa tener un verso, es tener una voz cantante, es tener un conjunto de personas que vayan hacia un solo verso, hacia una sola fin, que es la evolución humana en este caso, ¿ok? Entonces, bueno, este es el tema de ética ecológica en sustentabilidad. Bye.